Un cordial saludo del grupo de investigación quienes hemos realizado el presente proyecto, evaluación de la falla del eje motriz YZ 91406 de la transmisión de un tractor agrícola. Los participantes somos quien les habla, ingeniero mecánico automotriz Fernando Gómez Berresueta, ingeniero mecánico automotriz Freddy Morquecho Andrade, ingeniero mecatrónico Alex Llerena Mena y la ingeniera comercial Verónica Ochoa Hidalgo, pertenecientes a la Escuela de Ingeniería Automotriz de la Universidad Internacional del Ecuador, sede Guayaquil. Nos es grato poderles compartir el mencionado trabajo en este Congreso Internacional de Investigación en Innovación USEC 2020. A continuación, procedo a compartirles lo que hemos obtenido como resultado de la presente investigación. El tema a tratar, como les manifesté anteriormente, es la evaluación de la falla del eje motriz YZ 91406 de la transmisión del tractor agrícola. La agenda que hemos preparado está dividida en 4 puntos. El planteamiento del problema, donde se abarcarán los objetivos, alcance y la mencionada hipótesis. Tenemos a continuación, en el marco conceptual, se hablarán y abordarán la descripción y especificaciones de la maquinaria en estudio. Posteriormente será la evaluación de las fallas del eje, en donde se hará la recolección de los datos a través de la determinación de la respectiva muestra y la cual fue obtenida de una población determinada de los tractores que tenían la falla que mencionamos. Haremos un estudio y análisis del ajuste del mencionado eje usando un software de simulación. La propuesta de soluciones será el último punto a tratar como parte de la conclusión del mencionado trabajo de investigación. Pues bien, en primer lugar abarcaremos lo relacionado al planteamiento del problema, ¿sí?, en donde nos enfrascaremos que este problema de la transmisión, ¿sí?, será en los tractores, ¿sí?, de uso agrícola para trabajar en la zona del litoral ecuatoriano, principalmente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, ¿sí? Generalmente nos enfrascamos en las fallas mecánicas a corto plazo de este eje de entrada de la transmisión, para lo cual hemos analizado principalmente los defectos que causa, enmarcados en 4 puntos. La disminución de la confiabilidad del producto, que es un tema que en este caso el concesionario o la casa comercial que venden los mencionados tractores le interesa saber cuál es la causa raíz del problema. Tenemos el ajuste inadecuado de las piezas mecánicas, que esto traería consigo el aumento de las actividades de mantenimiento en el mencionado tractor. Tenemos también daños a corto plazo de la maquinaria, igual asociado con el punto anterior. Tenemos el deterioro prematuro del eje motriz, con los consiguientes gastos, ¿sí?, en cuestiones de desgaste de la mencionada pieza y por ende cuestiones de gastos y uso de recursos que no estaban planificados. Tenemos como siguiente punto las causas que podrían deberse a este problema. Son la reclamación, ¿sí?, o los consiguientes reclamos de los clientes. Tenemos también el diseño incorrecto del eje, que podría ser una alternativa o una causa. Asimismo tenemos la falta de mantenimiento preventivo, sobre todo para prevenir posibles daños mayores, sobre todo en el caso de determinadas horas de funcionamiento del mencionado tractor. A continuación tenemos el material de fabricación del eje inadecuado. Todos estos resultados que se hicieron en un análisis serán posteriormente emitidos mediante un informe, en este caso a la casa comercializadora de los tractores que tenían o presentaban la mencionada falla.
Como siguiente punto tenemos la parte de los objetivos. El objetivo general es evaluar la avería prematura que se origina en el eje de entrada y es Z91406 de la transmisión TSS, ¿sí?, mediante estudios técnicos y programas de simulación. Tenemos los objetivos específicos, que son analizar el funcionamiento del sistema de tren de fuerza motriz del tractor, investigar la población de tractores con esta falla, realizar las pruebas de evaluación del eje de entrada y luego demostrar la solución técnica propuesta. Esto en base del siguiente alcance: determinar y demostrar con bases técnicas y programas de simulación virtual los problemas mecánicos que se producen en los tractores agrícolas del mencionado estudio. Tenemos la hipótesis. La que nos planteamos es la siguiente: ¿es factible la propuesta de evaluación de la falla del eje motriz y Z91406 de la transmisión del tractor agrícola para determinar y obtener la solución de los problemas repetitivos que se presentan en los sistemas de tren motriz de la maquinaria? Para iniciar, dentro del marco de referencia, o el marco de contenidos, tenemos lo que es un tractor. En este caso, el tractor, como les decíamos, se usa principalmente para trabajo en la producción agrícola, ¿sí? Y ahí tenemos descrito en la imagen central las partes que constituyen el mencionado vehículo. Y las partes, principalmente la que nos interesa es la segunda, la caja de cambios o la parte del sistema de transmisión, donde se produce esta avería que estamos presentando, ¿sí?, aquí en este proyecto de investigación. Como tal, nosotros tenemos la descripción y especificaciones de la maquinaria. En cuanto a la maquinaria, nosotros tenemos la parte del modelo del motor, la aspiración, los cilindros, la compresión, el orden de encendido, la potencia de salida. Tenemos también la parte de los componentes de la transmisión, ¿sí? Tenemos como siguiente punto el funcionamiento del tren de fuerza matriz, desde la parte del motor, pasa por el sistema de embrague, a la caja de cambios, al conjunto diferencial y llega a las ruedas, ¿sí? Generalmente en este caso nosotros vamos a centrar en la parte de aquí, de la salida directa del motor. Podemos ver ahí, está justamente la parte de la zona del embrague, la parte del eje en mención. Tenemos luego la parte de los componentes, ¿sí?, descritos anteriormente, ¿sí?, que son las piezas de estudio. Podemos ver, está ya montado en el proceso de desmontaje y una parte de que viene en el manual técnico. Tenemos también por otro lado la parte del sistema de ingreso a la caja de transmisión, ¿sí?, en donde podemos ver justamente los ejes, ¿sí?, de esta parte. Aquí tenemos también en la parte del conjunto, ¿sí?, de la etapa de transmisión, despiece de los componentes, ¿sí?, que están conectados al mencionado eje. Aquí podemos ver en una parte la evaluación de las fallas. Podemos ver el tractor, proceso de desmontaje del sistema para el análisis. Tenemos ver, por ejemplo, todo el proceso de desmontaje del eje, ¿sí?, hasta llegar a ver en las zonas donde se ha producido mayor desgaste, principalmente en esta zona cercana donde se aloja el rodamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí podemos ver que esta zona, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que le hemos denominado zona A y zona B, ¿sí?, podemos determinar el desgaste producido. ¿Cómo hemos hecho? Primeramente se tomó como universo a todos los propietarios de las maquinarias, en este caso de las que se hacen uso en la provincia, ¿sí?, del Guayas, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Generalmente, como decíamos, las maquinarias agrícolas del modelo 6603. En este caso, la muestra que se tomó fue un estudio de 36 personas, de las cuales 28 fueron clientes y 8 fueron técnicos, ¿sí? Tenemos aquí, como les había dicho, la parte de la zona A y la zona B, en donde podemos ver las especificaciones técnicas en cuanto al diámetro, ¿sí?, y en cuanto también a la zona de alojamiento del rodamiento, un rodamiento 6012 RS. Tenemos generalmente que hay que determinar primero el ajuste, ¿no es cierto?, entre el rodamiento y el eje, siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 286-2010.
Lo que se hizo en primer lugar fue un estudio de las prestaciones mecánicas del eje, ¿sí? Y hacer una parte de el mallado y la discretización del dominio computacional. Tenemos, en este caso se hizo a través de la utilización de un software, ¿sí? La parte, podemos ver el número de elementos, el tipo de elementos y generalmente cómo quedó la parte inferior en cuanto a la simulación. Una vez logrado esto, lo que hemos procedido a realizar es el análisis de los resultados de estudio. Se hicieron unas encuestas, como les decía, a los clientes y a los técnicos, siendo principalmente dos las preguntas esenciales a los clientes. Podemos ver, por ejemplo, qué problemas han tenido asociados con el sistema de embrague y transmisión. Y podemos ver, por ejemplo, ahí que uno de los principales problemas es la parte de un ruido anormal, ¿sí?, en la parte interna del sistema de embrague. Otro de los resultados que tenemos es que generalmente el problema que está asociado, como se había dicho, es a la pérdida de tiempo, a la pérdida de la producción y obviamente a la pérdida económica. Esto es lo que nos llevó a realizar el presente estudio. En cuanto al personal técnico, ¿sí?, de acuerdo a la experiencia se pudo determinar estos 4 factores que son los principales datos que podemos obtener en cuanto a la falta de lubricación, al ajuste incorrecto, a la mala calidad del material y al problema del diseño. ¿Sí? Estas son las causas que generalmente con la experiencia que tiene el técnico nos ha podido determinar. A continuación tenemos el análisis de los resultados del estudio estático estructural del mencionado eje. Lo que se hizo a través del sistema del sistema de transmisión, se usó un software ANSYS, ¿no es cierto?, para la parte de simulación en función de la transmisión del torque que tiene el motor, que es de 475 Nm, ¿no es cierto?, y experimenta un valor final de 0.12 milímetros de deformación torsional, y hemos obtenido un esfuerzo equivalente von Mises, ¿no es cierto?, de 121.6 megapascales en los extremos de cada sección, sí, en la sección más angosta del eje, como podemos observar. A continuación, lo que tenemos también como resultado es la parte de la análisis modal del eje de transmisión a velocidades críticas. Esto de aquí tenemos como ejemplo, aquí en el caso de 2500 revoluciones por minuto, tenemos una frecuencia de 416.7 Hz, y tenemos en el caso que se ha dado una desviación de lo que es 0.9, ¿sí?, 0.009 milímetros, ¿sí? Es decir, la parte de la desviación del eje X, en este caso teniendo un valor de 239 y 250 Hz, ¿sí?, en este caso girando hasta 140.340 revoluciones y 150.000 revoluciones. Podemos observar cuáles son las velocidades críticas del mencionado eje. Como final tenemos las conclusiones. Dentro de las conclusiones que tenemos, que mediante la evaluación técnica realizada en el sistema de embrague de la transmisión, ¿sí?, generalmente existen fallas, ¿sí?, y esto se da asociado o vinculado a la parte del tren de fuerza de la maquinaria. El presente proyecto presenta una serie de ventajas y es factible la implementación de soluciones viables, ¿sí?, por la parte de que para evitar la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero y de productividad. Al finalizar la investigación podemos mencionar que hemos cumplido de buena manera con los objetivos generales, ¿sí?, en cuanto a los objetivos previamente planteados, ¿sí? Y como recomendaciones nosotros podemos ver que se hace el uso necesario de simulaciones, ¿sí?, a través de programas, ¿sí?, y herramientas de precisión, como en el caso de sistemas AutoCAD, sistemas de ANSYS, para elementos fijos y móviles de maquinaria agrícola o en su defecto también maquinaria industrial. Tenemos también que es una forma de que la manera más viable para la solución de problemas, ¿sí?, generalmente se da en la parte donde se alojan los rodamientos, ¿sí? Entonces, como les decía, un trabajo posterior se está haciendo ya el análisis de la parte del acoplamiento entre el eje y el mencionado rodamiento. Tenemos para concluir la parte de la bibliografía, ¿sí?, donde fue consultado, ¿sí?,
material de referencia para el presente proyecto. Esto sería todo, y nuevamente agradecer a todos y cada uno quienes fuimos partícipes de este Congreso Internacional de Investigación e Innovación. Un cordial saludo y muchas gracias. Cualquier tipo de pregunta, pues en la parte del link, en la parte inferior, nos podrían hacer. Un abrazo y cordial saludo de acá del pueblo ecuatoriano para todos. Muchas gracias.